¿Y si el placer mismo pudiera matar? No con dagas, no con copas envenenadas, sino con susurros, con una mirada, con una sola noche prohibida dentro de cámaras que la mayoría de los mortales jamás vio. El Imperio Persa, una de las civilizaciones más ricas que el mundo haya conocido. Palacios dorados que atrapaban el sol como espejos, ejércitos que retumbaban a través de continentes, reyes que se creían elegidos por los dioses. Pero más allá de los salones de mármol, detrás de cortinas enjolladas y portones de bronce cerrados, existía un mundo más peligroso que cualquier campo de batalla, el harén real. Ahora bien, cuando digo harén, ¿qué imaginas? ¿Un lugar de placer? ¿Un jardín de seda y música? Eso es lo que la mayoría cree. Pero la historia nos cuenta algo más oscuro. El harén no era solo un santuario de mujeres. Era una fortaleza de secretos. Un campo de batalla político. Un escenario donde la belleza, la traición y la muerte se desplegaban bajo el amparo de la noche. Y aquí surge la pregunta escalofriante. ¿Y si dentro de ese harén existiera un sistema oculto, 7 niveles de placeres prohibidos, tan secreto, tan embriagador que podían elevar a una sirvienta al rango de reina, o enviarla al cadalso al amanecer? Ese es el mundo en el que nos adentramos esta noche. Un descenso a las sombras, un laberinto donde cada nivel te arrastra más profundamente hacia la tentación y el terror. Pero antes de comenzar, dime esto, ¿desde dónde estás mirando ahora mismo? ¿Es de noche donde estás, la habitación iluminada solo por el resplandor de tu pantalla? ¿O es de día, con el sol afuera, pero tu mente hundiéndose ya en la oscuridad? Deja tu ubicación y la hora en los comentarios. Quiero saber quién es lo bastante valiente como para emprender este viaje conmigo. Porque no te equivoques. Una vez que entremos al harén, una vez que escalemos estos 7 niveles, no habrá retorno. Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es supervivencia. Así que acércate, apaga las luces si te atreves, y abramos la primera puerta. Imagina el Imperio Persa en su apogeo. Las ciudades brillaban con oro. Los mercados rebosaban de especias, joyas y sedas robadas o comerciadas de todos los rincones del mundo conocido. Mensajeros galopaban por caminos que se extendían más allá de lo que Roma alcanzaría siglos después. La sombra del imperio se proyectaba desde el mar Egeo hasta el río Indo. A ojos ajenos era imparable, eterno. Pero tras los muros del palacio, la historia cambiaba. El gran rey, Darío, Jerjes, Artajerjes, podía comandar ejércitos que hacían temblar la tierra. Sin embargo, dentro de su palacio, su trono no estaba custodiado por soldados, sino por silencio. Tras enormes portones de bronce, se alzaban cámaras de las que los forasteros susurraban, pero rara vez veían. El harén real. No lo confundas con las fantasías pintadas siglos después. No era un parque de juegos, era una jaula. Un mundo envuelto en seda, sí, pero también en miedo. Cada mujer dentro era vigilada, custodiada y medida. Su belleza no solo era admirada, era convertida en arma. Sus sonrisas no eran libres. Cargaban con un peso más pesado que cualquier espada. Piénsalo así. El campo de batalla decidía las fronteras del imperio, pero el harén decidía su futuro. Las alianzas se forjaban no solo en salones de mármol, sino en susurros sobre almohadas. Los rivales eran destruidos no solo por ejércitos, sino por celos. Un solo rumor, nacido en esas cámaras ocultas, podía derribar a un noble. Un solo secreto, susurrado en el momento equivocado, podía iniciar una guerra. Y sin embargo, nada de esto estaba escrito en la ley. El harén no se regía por pergaminos o decretos. Se regía por susurros, sombras y miedo. Entrar en sus muros era entrar en otro mundo, uno donde el amor nunca era amor, donde la confianza era un mito, y donde los placeres más dulces portaban las dagas más afiladas. Fue aquí, en esta prisión dorada, donde surgieron los primeros rumores de una jerarquía oculta, un sistema de 7 niveles, no marcado en tablillas de piedra, sino recordado en secretos, en voces bajas, en sangre derramada en silencio sobre frías losas de mármol. Así que, ¿estás listo? Porque una vez que escalemos estos niveles, cada paso nos arrastrará más profundo hacia el abismo. Susurros. Así comenzó, no con proclamaciones, no con decretos, solo sombras de rumores,
intercambiados entre sirvientes temblorosos, esposas celosas y eunucos que habían visto demasiado. El harén real, decían, no era solo caos. Era una máquina, una escalera, una jerarquía tan peligrosa que cada paso hacia arriba era un paso más cerca de la muerte. 7 niveles, no tallados en piedra, no escritos en órdenes reales, pero conocidos por quienes vivían dentro de esas paredes doradas. Cada nivel tenía sus propias pruebas, sus propias seducciones, sus propias trampas. Supera uno y eras recompensada con mayor acceso al rey. Fracasa y desaparecías como si nunca hubieras existido. Algunos decían que los 7 niveles fueron diseñados para proteger al rey. Otros creían que fueron creados para controlar a las propias mujeres, pero la mayoría entendía la verdad. Se trataba del poder, un juego oculto, donde belleza, encanto e ingenio eran armas más afiladas que las espadas. El primer nivel era la inocencia, el segundo la seducción, el tercero la indulgencia. Cada etapa empujaba más allá, arrancando el frágil velo de humanidad, convirtiendo cortesanas en jugadoras de un juego mortal. Para cuando una llegaba al 7º nivel, la corona prohibida, ya no había retorno. Era el punto donde el deseo chocaba con la ambición, donde el placer se convertía en rebelión, donde el harén mismo se volvía un campo de batalla. Piénsalo, el rey podía sostener el trono, pero dentro de esas cámaras era vulnerable, rodeado no por soldados, sino por desconocidas atadas por cadenas de seda y deseos ardientes. Si el harén era un reino dentro de un reino, entonces esos 7 niveles eran su sala del trono. Y aquí está lo más escalofriante. Nadie sabía cuántas sobrevivieron a los 7. Por cada rumor de una mujer que ascendió al poder, había 10 más de otras borradas, nombres eliminados de la memoria, cuerpos enterrados en silencio bajo las piedras del palacio. 7 niveles, 7 pruebas, 7 pasos entre el éxtasis y la ejecución. Esta noche los subiremos juntos. Siempre comenzaban con la inocencia. Rostros jóvenes arrancados de tierras conquistadas, bailarinas de Babilonia, cantantes de Grecia, incluso hijas de nobles persas, ofrecidas como pruebas de lealtad al trono. Llegaban temblorosas, de ojos abiertos, vestidas con prendas sencillas antes de que la seda tocara su piel. Algunas eran poco más que niñas. Algunas traían talentos, cantos, relatos, movimientos del cuerpo que hablaban más fuerte que las palabras. Pero todas eran sometidas a prueba. La inocencia no era pureza en sentido moral. No, la inocencia era potencial. Era arcilla sin moldear, esperando ser trabajada. Los eunucos que custodiaban el harén inspeccionaban cada detalle. Piel como porcelana, cabello como seda fluyente, ojos que podían atrapar atención en una sola mirada. Cada gesto era anotado, cada error recordado. Una risa demasiado alta, un paso torpe, eran debilidades. Supera esta etapa y entrabas en el juego. Fracasa y desaparecías. Algunas eran enviadas a hogares menores, otras nadie las volvía a ver. Pero la inocencia era más que belleza, era obediencia. Podía inclinarse cuando se le ordenaba, podía guardar silencio cuando se le mandaba, podía sonreír incluso cuando su corazón temblaba. No eran cortesanas, eran candidatas a algo mucho mayor y mucho más oscuro. Y aún así, para muchas, el primer nivel parecía un paraíso. Comparado con las aldeas polvorientas de donde fueron arrancadas, el harén deslumbraba. Bandejas doradas de fruta, baños de mármol con aceites perfumados, cojines más suaves que cualquier cosa que hubieran tocado. Era fácil confundir esta jaula con un paraíso. Ese era el truco. Porque el primer nivel era una prueba de percepción. La inocente aún no veía las cadenas detrás de las sedas. Creía que había sido elegida para la fortuna, no para la supervivencia. Y así sonreía, sin saber que cada paso más profundo le costaría algo que jamás podría recuperar. La inocencia no era solo una entrada, era un anzuelo, y una vez tomado no había escape. Si la inocencia era la puerta, la seducción era la llave. Las mujeres que superaban el primer nivel ya no eran tratadas como arcilla en bruto. Ahora eran talladas, moldeadas, afiladas en armas vivientes. Los eunucos las entrenaban, pero también lo hacían las concubinas mayores, mujeres que ya habían escalado y sobrevivido. Las lecciones se susurraban en la oscuridad.
como moverse lentamente, con deliberación, como si cada gesto fuera una invitación secreta. Como bajar la mirada y luego alzarla de repente, atrapando el aliento de un hombre como una trampa. El perfume se volvía su armadura. Incienso, mirra, agua de rosas y almizcle. Una sola gota podía transformar el aire de una cámara, tejiendo hechizos más potentes que cualquier brujo. Sus cuerpos se convertían en ilusiones, cubiertos por velos tan finos que no ocultaban nada y revelaban todo. El arte no era simplemente ser hermosa, era ser inolvidable. Pero la seducción no era solo para el rey. Las rivalidades ardían dentro del harén. Las mujeres competían entre sí con tanta fiereza como los generales en el campo de batalla. Una mirada, una sonrisa, incluso una risa calculada, podían ganarse un favor, o provocar celos lo bastante agudos para derramar sangre. El harén era seda por fuera, dagas por dentro. Quienes dominaban el velo de la seducción encontraban puertas que se les abrían, acceso a cámaras más cercanas al rey, regalos de joyas, susurros de poder futuro. Quienes fracasaban se volvían invisibles, olvidadas, dejadas a pudrirse en las sombras del palacio con su belleza desperdiciada, sus esperanzas disueltas. Y aquí estaba el peligro. La seducción no era un juego que terminaba cuando la luz de las velas se apagaba. Permanecía. Una vez que una mujer revelaba su capacidad de hechizar, nunca podía volver a la inocencia. El rey podía complacerse, un noble podía desear. Pero si el deseo se convertía en obsesión, la obsesión en sospecha, la sospecha en ejecución. El velo era hermoso, pero también asfixiante. Una vez caía sobre sus hombros, una mujer nunca podía quitárselo del todo. Ya no era inocente, era una jugadora. Y las jugadoras, en este juego, rara vez sobrevivían mucho tiempo. Para cuando llegaban al tercer nivel, el juego se trasladaba del cuerpo a los sentidos. Imagina entrar en una cámara donde el aire mismo parecía embriagador. Bandejas doradas traían frutas de tierras lejanas, granadas abiertas como corazones palpitantes, higos chorreando miel, dátiles empapados en agua de rosas, hasta derretirse en la lengua. Copas rebosaban de vino de Grecia, especiado con canela, azafrán o pétalos triturados de flores raras. Cada sabor, cada aroma, cada gusto estaba diseñado para abrumar, debilitar la mente, exaltar el cuerpo. Esto no era indulgencia, era entrenamiento. Una concubina que sobrevivía al tercer nivel debía demostrar más que belleza o encanto. Debía dominar la contención. Podía sorber vino sin perder la mente en su bruma. Podía probar platos exóticos sin caer en la gula. Podía mantener la gracia incluso cuando su cuerpo ardía de deseo, sus sentidos ahogados en placer. Porque aquí yacía la trampa. No todas las copas eran inocentes. No todas las frutas eran seguras. El veneno era una amenaza constante. La línea entre indulgencia y muerte era más fina que una hoja. Un sorbo de más, un bocado descuidado, y el banquete se convertía en tumba. Pero más allá del veneno, había poder. Muchos relatos susurraban cómo las mujeres usaban estos festines para cautivar a sus gobernantes. Una mirada juguetona sobre una copa, un mordisco a una fruta carmesí, mientras se fijaban en los ojos del rey. No era solo comer. Era teatro, un ritual, una actuación del deseo. Aún así, el peligro acechaba en cada sombra. Las rivales se observaban con atención. Una concubina que tomaba demasiado parecía codiciosa. Una que rehusaba demasiado parecía desagradecida. Era un equilibrio tan frágil que un solo movimiento errado podía sellar su destino. El tercer nivel no trataba de comida o bebida. Trataba de control, dominio sobre el hambre propio, dominio sobre el hambre de los demás. El placer colgaba ante ellas como una joya, pero detrás acechaban dagas. En el banquete de los sentidos, la supervivencia significaba esto: probar sin tragar, sorber sin ahogarse, tentar sin revelar la propia debilidad. Si el banquete de los sentidos ponía a prueba el hambre, la cámara de los secretos ponía a prueba el silencio. En el cuarto nivel, la belleza y la indulgencia ya no eran lo más importante. Lo que importaba ahora era la información.
porque en el harén persa los secretos eran una moneda más valiosa que el oro. Una palabra imprudente podía elevar a una mujer o destruir un imperio. El escenario era engañosamente suave. Cojines apilados en alto, cortinas cerradas, almohadas esparcidas como nubes. El rey reclinaba, su cuerpo adormecido por el vino, la música y el tacto. Y en esa neblina hablaba, a veces de sueños, a veces de miedos, a veces de planes reservados solo para sus generales. Un solo susurro, liberado con descuido, podía inclinar el equilibrio de los reinos. Y las concubinas escuchaban, siempre, sus oídos más afilados que las dagas. Algunas aprendían a sonsacar secretos con risitas suaves, preguntas juguetonas o fingida inocencia. Otras simplemente permanecían en silencio, dejando que los hombres derramaran sus palabras en la oscuridad. Luego, cuando llegaba el momento, pasaban esos secretos como dagas envenenadas, unas veces a rivales, otras a enemigos, otras de vuelta al propio rey. Los espías se movían en silencio por esas cámaras. Los eunucos llevaban mensajes disfrazados de chismes, los amantes se convertían en traidores, las esposas en informantes. En este nivel, la cama no era solo una cama, era un trono, un campo de batalla, un tribunal, y la traición estaba en todas partes. Una concubina rival podía revelar las palabras de otra solo para ganar favor. Un sirviente podía escuchar algo y desaparecer al día siguiente. La cámara de los secretos no perdonaba errores. Quienes hablaban demasiado arriesgaban la exposición. Quienes guardaban demasiado silencio arriesgaban la sospecha. Era un juego sin reglas. Una mujer podía ascender susurrando el secreto correcto en el momento justo, pero si su secreto desagradaba al oído equivocado, podía desaparecer al amanecer, borrada sin dejar rastro. El nivel 4 ya no trataba de seducir el cuerpo, era la seducción de la mente. Sobrevivir aquí significaba saber cuándo hablar, y cuándo el silencio era más letal que las palabras. En el quinto nivel, la inocencia ya se había desvanecido. La seducción, la indulgencia y los secretos habían arrancado el velo. Lo que quedaba era algo más oscuro, algo retorcido. Esta era la etapa en que placer y dolor ya no estaban separados. Estaban entrelazados, unidos como enredaderas en un jardín oculto. Imagina una cámara iluminada solo por lámparas de aceite, sus llamas temblando contra las paredes. Cuerdas de seda colgaban de vigas talladas, cojines esparcidos sobre suelos de mármol. Extraños instrumentos descansaban en cajas doradas, herramientas que podían acariciar o torturar. Este era el jardín, un lugar donde el éxtasis se afilaba con sufrimiento, donde el cuerpo humano era llevado a límites que la mayoría jamás se atrevía a imaginar. Para las concubinas que alcanzaban este nivel, la supervivencia dependía de la resistencia. ¿Podían soportar la humillación sin quebrarse? ¿Podían enmascarar el dolor con una sonrisa? ¿Podían transformar la agonía misma en actuación, convenciendo a quienes observaban de que cada estremecimiento era deseo, no desesperación? Pero había más. El jardín no se trataba solo del control sobre el cuerpo, sino del control sobre la voluntad. El rey, los nobles, incluso las concubinas rivales buscaban probar límites aquí. Una mujer que sobrevivía obtenía poder, se volvía inolvidable. Una que flaqueaba arriesgaba la desgracia, los susurros de debilidad que podían terminar con su ascenso para siempre. Y la línea era finísima. Demasiada sumisión y parecía rota. Demasiada rebeldía y parecía peligrosa. El arte era el equilibrio. Aparecer frágil pero indomable, vulnerable pero indestructible. Los susurros hablan de concubinas que dominaron este jardín tan completamente que invirtieron el juego. Hicieron temblar a los propios reyes, inseguros de si mandaban o si habían cedido. Pero tal maestría era rara. La mayoría de las que entraban en este nivel salían marcadas, física, emocionalmente, o no salían en absoluto. El jardín del dolor y el placer era el punto sin retorno. Las que sobrevivían ya no eran meros adornos del harén, eran jugadoras en un juego más cruel, más profundo. Las que fracasaban, sus nombres se perdían, sus cuerpos descartados, sus gritos enterrados bajo el silencio del palacio. En el sexto nivel, el jardín de placer y dolor ya había roto la mayoría de las almas. Las que quedaban enfrentaban la prueba más dura de todas, el poder mismo.
Esta etapa era conocida como el trono de la sumisión. La sumisión ya no era un acto, era supervivencia. En estas cámaras, el rey no buscaba simplemente belleza o encanto, exigía control absoluto. Arrodillarse no era simbólico, era ley. El cuerpo de una concubina, sus palabras, incluso sus pensamientos, debían doblarse a la voluntad del trono. Una mirada, un gesto, incluso el silencio mismo, tenían que calcularse como un acto de lealtad. Pero aquí estaba la paradoja, la sumisión no era obediencia simple. Era actuación. Una mujer que cedía demasiado fácilmente parecía débil, reemplazable. Una que resistía demasiado parecía rebelde, peligrosa. El arte estaba en la ilusión. Dar lo suficiente para satisfacer, mientras se ocultaba lo justo para seguir siendo intrigante. Parecer conquistada pero insustituible, muchas fallaban aquí. Daban demasiado de sí mismas y perdían la chispa que las hacía valiosas. Otras calculaban mal, parecían desafiantes y desaparecían de la noche a la mañana, arrastradas al silencio por eunucos de rostro sin piedad. Y sin embargo, las mujeres que dominaban este nivel a menudo tenían más poder del que aparentaban, porque la sumisión, cuando se ejecutaba con precisión, podía invertir el trono. El rey creía que mandaba, pero en realidad se volvía dependiente, adicto, cautivo. Pero el peligro era constante. La envidia se extendía como fuego por el harén. Las rivales vigilaban cada movimiento. Una sola acusación de deslealtad, verdadera o falsa, podía acabar con todo. El trono exigía sumisión, pero también generaba paranoia. Y la paranoia en la corte persa solía acabar en sangre. El nivel 6 no trataba de seda ni perfume. Trataba de dominio, de doblarse pero nunca quebrarse, de sobrevivir bajo la mirada de un soberano que podía terminar una vida con una sola palabra. Ese trono no estaba tallado en oro ni en marfil, estaba tallado en miedo, y quienes se sentaban en él lo hacían solo por un instante fugaz, antes de que el juego exigiera su paso final, el más peligroso. Este era el nivel más alto, el más peligroso, el paso que nadie alcanzaba sin sangre en las manos o fantasmas en la sombra. Se susurraba como la corona prohibida. En esta etapa, el juego ya no trataba de belleza, seducción o incluso sumisión. Trataba de poder, poder real, el tipo de poder capaz de moldear al imperio mismo. Llegar al 7º nivel significaba atreverse a influir al rey, no solo en la cama sino en el trono. Algunas lo intentaban. Una caricia aquí, un susurro allá. Consejos ofrecidos cuando el rey estaba más débil, más ebrio, más desesperado. A veces era sutil. Ese general no es de fiar. A veces audaz. Si me amas, destierra a tu reina. Cada palabra era una apuesta. Si él escuchaba, ella ascendía. Si dudaba, ella moría. Pocas lograban, pero las raras que lo conseguían se volvían leyenda, aunque sus nombres rara vez sobrevivían. Una concubina que alcanzaba este nivel podía verse elevada a reina, su familia enriquecida, sus enemigos destruidos. Vestía sedas bordadas en oro, joyas que cegaban a todos. Por un instante, probaba la corona misma. Pero la corona nunca era segura. Las rivales afilaban sus garras. Los nobles servían de odio. Las reinas tramaban venganza. Y el propio rey, antes enamorado, a menudo se volvía paranoico. ¿Cómo podía confiar en una mujer que ya lo había doblegado? Los mismos labios que susurraban amor podían susurrar traición. El mismo abrazo que daba consuelo podía entregar veneno. Y así, el 7º nivel era el más breve de todos. La gloria llegaba rápido, la muerte aún más. Subir tan alto era caminar sobre el filo de una espada, donde un solo paso en falso no llevaba a la desgracia, sino a la ejecución. Por eso se llamaba prohibido. No porque no pudiera alcanzarse, sino porque ninguna que lo alcanzara quedaba intacta. La corona brillaba como fuego en la oscuridad, y quienes la buscaban casi siempre terminaban quemadas. Ya lo sientes, ¿verdad? Cada nivel no era solo un ascenso, era una trampa. Cuanto más profundo avanzaba una mujer, más peligroso se volvía el aire. El deseo no era libertad, era una cadena que se apretaba con cada susurro, cada beso, cada mirada. El precio del deseo estaba escrito en silencio, en desapariciones súbitas, en los huecos vacíos donde antes
reía a una rival. Una concubina podía despertar rodeada de sedas, regalos y joyas, solo para ser arrastrada al anochecer, su nombre nunca más pronunciado. Los celos ardían como fuego dentro de esos muros. Imagina docenas de mujeres, todas entrenadas, todas desesperadas, todas luchando por el mismo premio imposible: el corazón del rey. Cada sonrisa podía ser traición, cada regalo podía ser veneno. Incluso las amistades, cuando se formaban, cargaban el peso de dagas escondidas bajo mangas de seda. ¿Y las ejecuciones? Llegaban sin aviso. Algunas eran públicas, una advertencia a las demás. Una concubina acusada de traición podía ser exhibida en el palacio antes de desaparecer en la oscuridad. Otras eran silenciosas. Una noche cenaba en esplendor. La siguiente su cámara estaba vacía, sus posesiones repartidas como si nunca hubiera existido. El deseo en el harén persa no era solo tentación, era supervivencia. Las mujeres estaban atrapadas en un mundo donde rechazar el deseo significaba irrelevancia, pero indulgirlo significaba peligro. Ser demasiado seductora era un riesgo. No serlo lo suficiente, una sentencia de muerte. ¿Y el rey? Él tampoco era inmune. El deseo también lo envenenaba. Nublaba su juicio, enturbiaba sus decisiones, lo volvía vulnerable a la manipulación de quienes sabían cómo manejarlo. Guerras se perdían, nobles eran ejecutados, alianzas se rompían. Todo por la influencia susurrada de una sola noche. Esta era la verdadera naturaleza de los 7 niveles. No una escalera hacia el paraíso, sino un descenso al peligro. Cada nivel exigía más. Cada nivel quitaba algo que nunca podía devolverse. Y al final, el deseo siempre exigía pago. Siempre. Ocurrió más de una vez en las largas sombras de la historia persa. Noches donde las sábanas de seda decidían más que los campos de batalla. Donde palabras susurradas en una cámara iluminada por velas pesaban más que la marcha de un ejército. Era cuando el placer dejaba de ser deseo y se convertía en arma. Hay historias, casi demasiado peligrosas para repetir. Una habla de una concubina que tuvo el oído del rey. No era la más hermosa ni la más hábil, pero era astuta. Sabía cuándo reír, cuándo llorar, cuándo callar, y en sus momentos de debilidad sembraba semillas. Ese general conspira contra ti. Ese noble no es digno. Solo yo soy leal. En pocas semanas, hombres poderosos fueron ejecutados. Familias enteras borradas. La corte temblaba y el imperio cambiaba, no por espada o lanza, sino por la curva de una sonrisa y el calor de una sola noche. Pero la misma arma cortaba en ambos sentidos. Otro relato habla de una concubina favorita que pensó que podía controlar el trono. Presionó demasiado, pidió demasiado. Una noche, susurró contra la reina misma. A la mañana siguiente su cámara fue sellada, su nombre borrado de los registros. La misma belleza que la había elevado a las estrellas la arrastró al abismo. Este era el clímax del juego prohibido del harén. No todas buscaban poder. Algunas solo querían sobrevivir. Pero la supervivencia misma exigía jugar el juego, lo quisieran o no. Y en un mundo donde el deseo podía matar, cada gesto se volvía estrategia. Cada caricia, una apuesta. Cada beso, una guerra. El placer en el harén persa nunca fue solo intimidad. Era espionaje. Era asesinato. Era construcción de imperios. Una sola noche podía derribar una dinastía. Un solo susurro podía acabar con una vida. Y las que mejor blandieron esta arma fueron recordadas en secreto, en historias contadas solo en voz baja, porque demostraron una verdad que el imperio nunca pudo silenciar, que a veces la hoja más mortal no era de acero, sino de deseo. Cuando las velas se apagaban y la música se desvanecía, ¿qué quedaba? No la risa, no las joyas, no las promesas de devoción eterna. Lo que quedaba eran las sobrevivientes, silenciosas, marcadas, sombras de lo que alguna vez fueron. El harén persa no dejaba salir a muchas. La mayoría de las mujeres que entraban nunca regresaban al mundo exterior. Se desvanecían en el secreto, sus nombres borrados, sus tumbas sin marcar. Las pocas que sobrevivían cargaban historias que nunca podían contar. Las palabras no dichas eran su escudo y su prisión. Algunas eran casadas en silencio con nobles lejanos.
escondidas para evitar influencias peligrosas. Otras eran entregadas a gobernantes extranjeros como fichas de diplomacia, su belleza transformada en moneda de trueque. Pero dondequiera que fueran, el harén las perseguía como un fantasma. Habían visto demasiado. Sabían demasiado. Habían sobrevivido demasiado. Las que quedaban dentro del palacio vivían como sombras, envejeciendo mientras nuevos rostros las reemplazaban. Antes preciadas, antes deseadas, se volvían invisibles, fantasmas que rondaban los pasillos donde alguna vez reinaron. Imagina observar el ascenso y caída de rivales, sabiendo que tu propia caída ya había llegado, solo más lenta, más silenciosa. Y sin embargo, algunas sobrevivieron en silencio dominando la invisibilidad, aprendiendo cuándo hablar, cuándo desaparecer, cuándo dejar que la ambición muriera antes de consumirlas. No fueron reinas, ni gobernantes, ni leyendas, pero resistieron. Y en un mundo de dagas envueltas en seda, la resistencia era una victoria en sí misma. Pero el silencio tenía un precio. Traumas enterrados, recuerdos que arañaban la mente. ¿A quién podían contarlo? ¿Quién les creería? Hablar de lo que realmente sucedía dentro de esos muros era arriesgar la muerte. Incluso mucho tiempo después de que su juventud se desvaneciera. Así que tragaban sus verdades. Se convirtieron en las sobrevivientes olvidadas, las mujeres que vivieron, pero nunca hablaron. Y tal vez ese silencio fue el testimonio más fuerte de todos, porque le decía al mundo, sin una palabra, que los placeres del harén nunca fueron solo placeres. Eran jaulas. ¿Qué tomamos de esto? ¿Qué verdad se esconde bajo los velos, las sedas y los susurros? Es tentador ver el harén persa como nada más que un palacio de placer, una jaula dorada llena de belleza, deseo y lujo. Pero quita el oro y encuentras algo distinto, una máquina de poder, un campo de batalla sin espadas. Los 7 niveles no eran solo una escalera de placeres prohibidos, eran lecciones de supervivencia. Mostraban lo fácil que el deseo podía retorcerse en cadena, cómo la belleza podía convertirse en arma, cómo la intimidad misma podía decidir el destino de los imperios. La moraleja no trata de indulgencia, trata de control. Cada mirada, cada caricia, cada momento de afecto era parte de una lucha mayor. Una lucha en que las mujeres peleaban por resistir, protegerse, proteger a sus familias, a veces incluso por moldear el destino de los reyes. Y sin embargo, este poder tenía un costo insoportable. Por cada mujer que ascendía, incontables otras eran aplastadas. Por cada susurro que moldeaba la historia, docenas se desvanecían en silencio. El precio de la supervivencia era la inocencia. El precio del poder, la sangre. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué tan diferentes somos hoy? ¿Acaso no vemos aún el deseo retorcido en poder? La influencia negociada en dormitorios, alianzas formadas en sombras, reputaciones destruidas por susurros. Las murallas del palacio pueden haber desaparecido, pero el juego aún persiste. La historia nos enseña que el placer nunca es simple, nunca es gratis. Detrás de cada indulgencia hay riesgo, detrás de cada deseo hay peligro, y detrás de cada corona